Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy les voy a hacer un video que tiene que ser algo rápido porque es viernes, ya es tarde, pero teníamos que comentar estas hermosas imágenes que salieron el día de ayer. Ahorita les voy a dar muchísima más información. También tenemos arte de el Jikook. Este arte les había mostrado el día de ayer lo que era como un pre, pero ahora ya lo tenemos en el universo de Spider-Man. Si a ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con Spider-Man y el Spider-Verso, le van a encontrar un montón de sentido a este arte. También tenemos adelantos de lo que va a ser, pues también muy picoso arte del Jikook. Vamos a estar muy atentas de esta artista que ya sé que es de mis super favoritas en el mundo. Notas, están ya listos para celebrar el 24 de marzo, el primer aniversario de Face. Yo espero que sí, es un momento, realmente me da una felicidad, como no tienen una idea festejarlo. Estas comparaciones con Jimin, bueno, ¿qué les digo? Es que queda perfecto, o sea, hay tantas cosas, esto que, ay, Dios, Jimin, véanle ustedes la marca en los brazos, es que este hombre es hermoso. Este otro momento del Jikook que, ay, como es de mis favoritos, no saben, lo puedo observar muchísimas veces, siempre me fijo en diferentes cosas. Durante el paso del tiempo me he dado cuenta que hay más personas atrás. Ya sé que les va a sonar gracioso, pero en verdad, al principio ni siquiera me fijaba quién estaba abrazando, quién atrás, qué estaba haciendo hobby, o sea, toda mi atención estaba fijada en ellos. También, obviamente, en su lenguaje corporal. Vamos a tener tantas cosas que platicar. También hablando acerca de todo lo que tiene que ver con los festejos de Face. Dice, anuncio del artista Park Jimin conmemorando el primer aniversario de Face en Beoyeon en Hanam-dong. Ay, y sí, o sea, es que cuando ya las fans hacen esto, bueno, se siente así como que... Y ¿saben qué? También es muy emocionante pensar que Jimin lo pueda ver, porque está, digamos, espero, que de descanso estos días. Entonces se pone todo lindo, dice, Busan ya está listo para celebrar el primer aniversario de Face, y tenemos estas imágenes que es que de veras es así la emoción total, ¿no? Las calles de Busan, estar ahí, ay, tan bonito. De verdad, espero que algún día todos los que amamos a Jimin y que tenemos también este amor por el Jikook en general, podamos algún día estar ahí en Busan, ¿no? Qué cosa tan más significativa y hermosa. En fin, pero tenemos que seguir hablando acerca de arte. Recuerden que ayer mostré a esta misma artista haciendo lo que sería en acuarela la cintura de Jungkook, que era impresionante. Bueno, pues ahora tenemos este otro arte que le dedicó a Jimin. Y ya saben que yo no me puedo resistir a estas cosas. Entonces aquí lo mostramos así en vivo y a todo color. Bueno, casi, pero sí a toda velocidad, porque cómo amo ver este tipo de arte. Y aquí tenemos más. Dice, ay, yo no sabía que Cookie y Jimmy habían tenido un bebé. Y ponen esta imagen y yo así de, de hecho con esta abrí el video porque se me hizo preciosa esta colección. Y luego aquí le responden, no, más bien tuvieron 2 bebés porque este sería su otro bebé. Está hermosísima esta colección, de veras qué detalle. Aquí ya tenemos un poco más acerca de la nota. Sé que es ternura, bebés, es día de la primavera y teníamos esto. Aquí están, ahora sí que todos. Y yo no sé qué decirles cuál es más hermoso, porque todos se ven tiernos. Todos, o sea, es así como que me los quiero comer, por favor. Bueno, no me los comería, en realidad los coleccionaría, pero ustedes me entienden, preciosísimo. Y esa fue la imagen que elegí para el video de hoy. Esta otra, bueno, la simpatía hecha así total. Cuando las fans hacen estas cosas, ya se los he dicho, es realmente precioso poder observar el arte, lo que hacen para entretenernos, la originalidad de cada detalle que le ponen. Este es un detallazo, no me lo nieguen, o sea, es muy simpático. Y aquí lo que me encantó fue la coordinación de los dos, o sea, están pero parejitos. Esto se logra tras mucho tiempo de estar juntos, o sea, de eso no me cabe la menor duda. Por cierto, gracias, aquí así como Jimin, yo también, se los juro por Dios, les estoy mandando un corazón con mis manitas a todos los que están viendo el especial que ya saqué el día de ayer respecto a las personalidades de los chicos. De verdad, muchas gracias por ver el video, por dejarme sus comentarios. Acá tenemos otro momentazo. Hay tantas cosas que son inexplicables con el Jikook. Este es uno de esos momentos, porque esas manitas estaban una sobre la otra, no fincan, todos lo vimos. Acá otra comparativa con Jimin, no tengo duda de que es él.
Dice, esto solo significa una cosa en Corea y nos referimos a la joyería de pareja. Estos videos ya saben que a mí me da vida también comentarlo. Yo suelo ser muy cuidadosa, ya tienen una noción de eso porque siguen el canal. Si ya tienen tiempo conmigo saben que yo procuro no decir claramente esto o aquello, pero cuando veo esto, los anillos, la ropa, los accesorios, o sea, digo, y sí, el significado tan especial que tiene en un país como Corea, que es tan tradicionalista, entonces sí tiene como que un peso fuerte, no se los voy a negar, o sea, en mi corazón digo, tiene un peso fuerte. Ay, esta imagen me pudo encantar, por eso se las puse, porque se me hizo preciosa. La carita, por favor, de Jimin, se ve hermoso aquí. Bueno, es que hoy es viernes contemplativo, para que disfruten de Jimin a todo lo que da. Dice, bueno, es que vean ustedes, estamos de acuerdo que esta combinación de ropa de Jimin fue así como que, o sea, hoy vamos a disfrutar que es viernes, ¿por qué no? Jimin haciendo de las suyas, ¿por qué no? También Jimin luciendo lo más hermoso que se pueda, ¿por qué no? ¡Ay, Dios! Y por doble. ¿Se imaginan que Jimin hubiera tenido un gemelo? ¿Sería demasiado para el mundo? Bueno, quién sabe, tal vez sí. Esto me encantó. No sé si ustedes alguna vez han visto la animación de Masha y el oso. Masha y el oso es muy importante en Rusia. Y entonces cuando hicieron esta comparación con Jimin, dije, no inventen, es que sí es igualito a Masha. O sea, igualito. Díganmelo. Es así, igual de precioso, hermoso, los ojotes, el pelo. Bueno, gracias porque les recomiendo mucho Masha. Es bien bonita y más si tienen niños pequeños. Te enseña mucho. Esta pequeña animación también de Jungkook es así como que puro amor, puro amor. O sea, estas cosas recuerden que las pueden coleccionar si nos siguen en nuestra cuenta de ex como @boyswelove2023. Aquí tenemos a un fotógrafo reaccionando a Jimin en su portada para JQ Corea y dice cosas muy interesantes acerca de los colores, de su tez. O sea, él inclusive habla más adelante de las diferentes combinaciones, cómo le vienen a Jimin. Muy, muy interesante video. Me encanta cuando tenemos a profesionales hablando acerca de Jimin. Puedo decirles que este hombre de verdad ha conquistado a todo el mundo. Hablemos más acerca de todas las cosas bonitas que están en Busan actualmente. Hoy salieron muchos videos. Este, por ejemplo, es el camino a Magnate. O sea, llegan acá y vean ustedes. Impresionante. O sea, además, creo que está muy bien pensado que Magnate tenga un espacio tan grande, porque luego se hacen unas colas, pero gigantes, para que puedan entrar todas las fans. Entonces, yo creo que también lo que dice el papá de Jimin debe de sentirse absolutamente extasiado y feliz de todo el amor que se le da a su hijo. Ya no vamos a hablar de otras cosas, porque no tiene ni caso. Pero que sí tiene caso es comentarles que tenemos mucho arte y cosas bien bonitas, notas que valen la pena, que estamos tratando de llegar al billón con Jimin y sus streamings. Bueno, pues nos encontramos que Jungkook ya ha superado esta cifra en streams de Spotify en lo que va del 2024. Es el primer solista coreano y el segundo acto coreano después de BTS en ganar esta cifra de reproducciones en el 2024. Así que, ¿por qué no vamos a felicitar a Jungkook si estamos esperando llegar al mismo punto con Jimin? Y esto me encantó porque las caritas que hace Jimin aquí, es que Dios mío, dice, está tan rico. Y toda su carita feliz. Bueno, y también nos regalan un conjunto de fotos bien lindas. Aquí se ve tan bonito también este Jimin. ¿Qué les digo? Esta foto creo que la mejoraron y lo agradecemos con creces. O sea, se le ve todo lo que se le tiene que ver. Los detalles de las manos, la joyería, ustedes ya saben. Eso que es muy, muy importante, aquí se ve. Esta otra artista que ya también la hemos comentado aquí en el canal. Ay, este arte que también ella crea. Es que no se piensen que es fácil. O sea, tenemos muchísimo. Ya también en la semana habíamos platicado acerca de este universo alterno Jikook basado en la película de Red, White and Royal Blue, que está disponible en Prime Video. Se la recomiendo un montón porque si no la han visto, para que ustedes puedan entender mejor este arte, que de veras es una maravilla, son los momentos así como que
más bonitos. Y la artista nos regaló otro momentazo más de la película. De hecho, este es el comienzo de la película. Qué buen comienzo. Debo decirles que sí me sorprendió muchísimo. Arte de Kina, dedicado a Jungkook, siempre con muchísimo amor. También Gineart nos regala este hermoso arte de Jimin. Muchas de estas cosas ya saben que se las voy a poner para que las puedan descargar en nuestro grupo de Telegram. Este mismo arte de el universo de Spider-Man con el Jikook, pero a color, también se los voy a poner. Más videos que dicen: Busan está preparado con lindas banderas para celebrar el primer aniversario de Face de nuestro príncipe Jimin. Park Jimin oficialmente está de vacaciones y tendrá 3 días libres, así que si viaja a Busan seguramente podrá mirar este lindo proyecto. ¡Bravo! ¡Qué emoción! Yo sí espero que viaje a Busan. Ya también en este video habíamos hablado de este artista, pero nos regaló este otro arte donde pues claramente podemos ver los labiecitos de Jimin sobre la piel de Jungkook. Hoy vengo así como que de veras bien emocionada. Este otro arte también precioso de Jimin, creo que nos da ese sentimiento muy fuerte con Set Me Free. Sobre todo por la cuestión de la mariposa, pero sus alitas están todas rotas, lo cual así como que Madol, que nos dice que está trabajando, tenemos algo en progreso, próximamente Madol también. Ay, esta artista le echa un buen de ganas, es maravilloso cuando encontramos todo eso. Actualización de Fix, ya por ahí me pidieron que les haga un video con puro Fix y se los voy a hacer, aunque no tenga tantas vistas porque comúnmente los videos que hago con actualizaciones de Fix no les va tan bien, pero se los voy a hacer con muchísimo cariño y ojalá se animen porque la lectura es algo maravilloso y la lectura con el Jikook, bueno, recordando siempre el momento del ramen y lo que significa en Corea. Es que es lo que les digo, son tantas cosas. Este otro arte de Jungkook que me hizo gracia. Luego de veras pongo cosas que me hacen gracia y que me encanta ver y que me entretienen mucho, así como ustedes vean. Ay, santo Dios, vean qué cara tan hermosa de este hombre. Bueno, pues esta clase de cosas es viernes, hay que soltarnos un poquito, hay que disfrutarlo. Otro arte también basado en Jimin. Bueno, es que es una preciosura. Casi que este video fue básicamente dedicado a el amor que sentimos por Jimin. Es viernes, hemos tenido una semana pues con bastante movimiento acá en el canal y dice las 27 razones por las que debemos amar a Jimin y es todo un videito de más de 2 minutos de duración. Este otro Jimin con gatito, ya saben que no me resisto. También tenemos, dice Chimi más Cookie igual a Kumi y tenemos estos momentos bien lindos con los dos. Es que también tienen mucha química. No, de verdad, sí, ¿no? O sea, tiene que ser como una cosa lógica correspondida, yo pienso, ¿no? Bueno, vamos a seguir más y hablando de química y de cosas que se corresponden, estos dos también son bellísimos. Vamos a hacer nuestra cuenta de los días que nos faltan para que regresen nuestros chicos. Ya faltan 81 días para el regreso de Jin. ¿Se imaginan cuando estemos así? Que nos digamos, ya faltan menos de 3 meses para que el Jikook vuelva. Ay, bueno. Luego tenemos 208 días para que regrese Hobby, 455 para el regreso de Yoongi, 444, qué bonito número, para Tai y para Nam y 445 para el Jikook. Tenemos arte muy cute y muy lindo porque esta fue una de las imágenes de ahora sí que de este viernes. También tenemos este otro arte petit, ya saben, nuestras artistas favoritas siempre dándonos lo mejor. Arte en movimiento, dice, es que no importa lo que ellos hagan, siempre se escogen el uno al otro. La verdad es que sí. Cuando la nieve acumulada se derrita, la primavera llegará pronto. BT21, días de primavera muy pronto. Y aquí está la tienda online ya de Line. Y despedimos este video con estas hermosas imágenes. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que me encanta estar con ustedes, que vienen todavía muchas más sorpresas acá en el canal, así que quédense conmigo. Les dejo un beso gigante y nos vemos lo más pronto posible en el próximo video.